Esta es una historia que incomoda, pero también nos obliga a reflexionar. Todo empieza con una animación bastante perturbadora que parodia los videos de MrBeast, ese creador de contenido que ha hecho historia en YouTube, pero no sin controversia. En esta animación lo vemos poniendo a prueba a un hombre hospitalizado que necesita urgentemente un trasplante de corazón. En lugar de ayudarlo, MrBeast le propone un concurso. El hombre debe buscar entre una pila gigante de hieleras llenas de corazones mientras todo es grabado para generar vistas. ¿Suena exagerado? Tal vez, pero lo cierto es que esta escena resume una de las críticas más grandes que ha recibido MrBeast: lucrar con la desgracia ajena. Sí, regala cientos de miles de dólares, pero a cambio de grabar el sufrimiento de personas necesitadas. Para muchos, eso no es caridad, es entretenimiento envuelto en billetes. Por eso, en este video, vamos a ir más allá de las cifras, más allá del show. Vamos a conocer la historia real detrás de MrBeast, su origen, sus decisiones y la línea cada vez más borrosa entre generosidad y espectáculo. Y antes de continuar, te quiero invitar de corazón a unirte a nuestro canal de Telegram. Allí compartimos pequeños obsequios como una forma sincera de agradecer el apoyo de esta hermosa comunidad. El enlace lo encuentras en la descripción y también en el comentario fijado. Es completamente gratis y lo hacemos con mucho cariño para quienes, como tú, disfrutan de este tipo de contenido que busca ir un poquito más allá. Ahora bien, a diferencia de lo que muchos creen, Jimmy Donaldson, sí, ese es el nombre real de MrBeast, no nació en una familia rica ni tuvo el respaldo de grandes inversionistas. Su historia comienza en Wichita, Kansas, un 7 de mayo de 1998. Pero su niñez no fue nada estable. Su familia se mudaba constantemente por el trabajo de sus padres en el ejército de Estados Unidos. Crecer en un ambiente militar significaba disciplina y deber, aunque muchas veces no por elección propia. Su madre, Susan Donaldson, y su historia siendo la primera mujer guardia en una prisión militar estadounidense en Europa. Sin embargo, esa fortaleza no se trasladaba del todo al hogar. Las largas jornadas laborales mantenían a sus padres lejos, y Jimmy, junto a su hermano CJ y su hermana menor, pasaban la mayor parte del tiempo con una niñera. Finalmente se establecieron en Greenville, Carolina del Norte, pero la calma nunca llegó del todo. Susan era distante y su padre, Charles, ejercía un control abusivo en casa. Lo que debía ser un lugar seguro se convirtió en una prisión emocional. Y como si eso fuera poco, una tragedia golpeó fuerte. Su hermana menor fue diagnosticada con leucemia. Fue ahí cuando su madre comprendió que debía actuar. Un día simplemente los tomó y se marchó. Se divorció ese mismo año. Pero incluso lejos de Charles, la situación seguía siendo difícil. Una crisis financiera, problemas de salud mental y la lucha diaria de una madre agotada que apenas podía mantenerse a flote. Entre tanto caos, Jimmy encontró una ventana, una luz. Y esa luz se llamaba YouTube. Esta es una historia que incomoda, pero también nos obliga a reflexionar. Todo empieza con una animación bastante perturbadora que parodia los videos de MrBeast, ese creador de contenido que ha hecho historia en YouTube, pero no sin controversia. En esta animación lo vemos poniendo a prueba a un hombre hospitalizado que necesita urgentemente un trasplante de corazón. En lugar de ayudarlo, MrBeast le propone un concurso. El hombre debe buscar entre una pila gigante de hieleras llenas de corazones mientras todo es grabado para generar vistas. ¿Suena exagerado? Tal vez, pero lo cierto es que esta escena resume una de las críticas más grandes que ha recibido MrBeast: lucrar con la desgracia ajena. Sí, regala cientos de miles de dólares, pero a cambio de grabar el sufrimiento de personas necesitadas. Para muchos, eso no es caridad, es entretenimiento envuelto en billetes. Por eso, en este video, vamos a ir más allá de las cifras, más allá del show. Vamos a conocer la historia real detrás de MrBeast, su origen, sus decisiones y la línea cada vez más borrosa entre generosidad y espectáculo. Y antes de continuar, te quiero invitar de corazón a unirte a nuestro canal de Telegram. Allí compartimos pequeños obsequios como una forma sincera de agradecer el apoyo de esta hermosa comunidad. El enlace lo encuentras en la descripción y también en el comentario fijado. Es completamente gratis y lo hacemos con mucho cariño para quienes, como tú, disfrutan de este tipo de contenido que busca ir un poquito más allá. Ahora bien, a diferencia de lo que muchos creen, Jimmy Donaldson, sí, ese es el nombre real de MrBeast,
No nació en una familia rica ni tuvo el respaldo de grandes inversionistas. Su historia comienza en Wichita, Kansas, un 7 de mayo de 1998. Pero su niñez no fue nada estable. Su familia se mudaba constantemente por el trabajo de sus padres en el ejército de Estados Unidos. Crecer en un ambiente militar significaba disciplina y deber, aunque muchas veces no por elección propia. Su madre, Susan Donaldson, y su historia siendo la primera mujer guardia en una prisión militar estadounidense en Europa. Sin embargo, esa fortaleza no se trasladaba del todo al hogar. Las largas jornadas laborales mantenían a sus padres lejos, y Jimmy, junto a su hermano CJ y su hermana menor, pasaban la mayor parte del tiempo con una niñera. Finalmente se establecieron en Greenville, Carolina del Norte, pero la calma nunca llegó del todo. Susan era distante y su padre, Charles, ejercía un control abusivo en casa. Lo que debía ser un lugar seguro se convirtió en una prisión emocional. Y como si eso fuera poco, una tragedia golpeó fuerte. Su hermana menor fue diagnosticada con leucemia. Fue ahí cuando su madre comprendió que debía actuar. Un día simplemente los tomó y se marchó. Se divorció ese mismo año. Pero incluso lejos de Charles, la situación seguía siendo difícil. Una crisis financiera, problemas de salud mental y la lucha diaria de una madre agotada que apenas podía mantenerse a flote. Entre tanto caos, Jimmy encontró una ventana, una luz. Y esa luz se llamaba YouTube. En medio de ese impulso imparable, Jimmy recibió una propuesta que marcaría otro antes y después en su canal. Una marca se le acercó con una oferta de patrocinio, $5,000 por promocionar un producto, pero él, lejos de aceptar sin más, respondió con una contraoferta arriesgada. Aceptaría, solo si le pagaban $10,000. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Su idea era usar todo ese dinero para algo más grande. Salir a la calle, encontrar a una persona sin hogar y simplemente entregárselo, así, sin condiciones. Estaba convencido de que, si lo hacía bien, ese podría ser el video más viral de su carrera. Y así fue. El representante de la marca, incrédulo al principio, terminó aceptando. Jimmy le contó la idea a Chris, quien, aunque sorprendido, aceptó ayudar a grabar. La escena sucedió en un estacionamiento. Jimmy, con micrófono en mano y cámara oculta a distancia, se acercó a un hombre sin hogar. Le explicó que estaba grabando un video y le entregó el fajo de billetes, $10,000 en efectivo. El hombre no lo podía creer, su emoción fue inmediata, genuina. Lo abrazó, lo agradeció con el alma. Luego, Jimmy lo llevó a comer y conversaron sobre su vida. Esa experiencia lo transformó. Jimmy dijo después que nunca se había sentido tan realizado como en ese momento. Había hecho algo que realmente impactaba a alguien, pero además de la satisfacción personal, su predicción se cumplió. El video se volvió viral. Recuperó los $10,000 invertidos y más, y sobre todo entendió algo crucial. Había encontrado una fórmula. Una que podía cambiar no solo su canal, sino la vida de muchas personas. Desde ese instante comenzó a replicarla. Regalaba miles de dólares a desconocidos, a conductores de Uber, a repartidores de pizza, y cada vez lo hacía con más intención. No solo quería vistas, quería provocar alegría real en la gente. Ver esa sorpresa, esa emoción, se convirtió en una motivación profunda para él. Incluso hoy, cuando recuerda esos momentos, no puede evitar llorar. Una de las historias que más lo marcó fue la de un repartidor de pizza. Después de recibir el dinero, el hombre volvió al día siguiente solo para agradecerle. Le contó que, gracias a ese regalo, había podido tomarse el resto del día libre para compartirlo con su hijo. Jimmy no lo olvidó jamás. Y mientras su canal crecía, también lo hacía en sus posibilidades. Con las ganancias, pudo hacer algo muy especial para su mamá. Le dio un cheque por $100,000 para que pudiera terminar de pagar su casa. Al principio ella se negó, pero él la convenció diciéndole que, además de ayudarla, eso también sería un nuevo video para su canal. Madre e hijo se abrazaron con fuerza. Era más que un regalo, era un momento de redención. Este nuevo rumbo le dio sentido a todo. Jimmy se dio cuenta de que podía estructurar su canal como una máquina de impacto, usar las ganancias de un video para financiar el siguiente. Así, sin depender de nadie, empezó a construir un modelo autosostenible, emocional y viral al mismo tiempo. Pero con cada nuevo paso, también vendría una nueva presión. Con la maquinaria ya en marcha, Jimmy tenía una meta clara: convertirse en el mejor youtuber de todos. Para lograrlo, necesitaba escalar, así que empezó a invertir más en sus ideas y a sumar personas a su equipo. Incorporó a 3 amigos más: Chandler Hollow,
Garrett Reynolds y Jane Franklin. Chris, por supuesto, seguía siendo una parte esencial del canal. Aunque en ese momento nadie lo sabía, años más adelante Chris haría pública una transición de género, pero eso es una historia para más adelante. Por ahora, todos estaban enfocados en una sola cosa: crecer. Su rutina era obsesiva. Se despertaban a las 7 de la mañana para analizar el algoritmo de YouTube, estudiar títulos, portadas, ángulos, cortes por minuto, todo. Cada decisión se tomaba con precisión quirúrgica. Querían entender qué hacía que un video fuera irresistible, y poco a poco lo estaban logrando. Jimmy comenzó a lanzar ideas cada vez más ambiciosas. En un video repartía 100 pizzas a casas al azar. En otro, convertía un camión de helados en una fuente de dinero. En lugar de entregar conos, regalaba billetes. Luego, pegaba dinero en árboles para que la gente lo encontrara, e incluso intentaba volar usando sopladores de aire. Cada idea era más absurda, sí, pero también más efectiva. El dinero seguía siendo un elemento central, y ahora le sumaba un nuevo factor: lo desproporcionado. Todo tenía que ser enorme, exagerado, impactante. Así llegó otro éxito viral. Construyó un coche hecho completamente de Legos, probó zapatos repelentes al agua para caminar sobre una piscina, y funcionaban, o al menos eso parecía. El resultado era innegable. Los suscriptores crecían de forma vertiginosa, los contratos con marcas llegaban sin cesar, y cada video superaba al anterior en impacto. Lo que alguna vez fue solo un canal de un chico con una vieja laptop, ahora era una productora en expansión. Para Jimmy, esto significaba una sola cosa: era hora de apostar aún más fuerte. Ya no bastaba con donar dinero o hacer retos llamativos. Quería transformar su contenido en una estructura sólida, replicable y cada vez más ambiciosa. Así fue como llegó el día que tanto había esperado. El 13 de noviembre de 2018, MrBeast alcanzó los 10 millones de suscriptores. Para celebrarlo, tenía un regalo preparado para el seguidor que completó esa cifra: $1 millón. Un video que, como era de esperarse, también se volvió viral. Ahora, con fama consolidada y poder adquisitivo real, Jimmy dio el siguiente paso. Fundó un canal completamente dedicado a la filantropía. Todo lo que se generaba allí iba directamente a una organización encargada de distribuir alimentos a personas necesitadas. Pero esa solo sería una de muchas nuevas direcciones, porque para MrBeast esto apenas comenzaba. Con el canal de filantropía en marcha, Jimmy no solo estaba consolidando su imagen como un creador generoso, sino también diversificando su contenido. En su canal principal comenzó a desarrollar una nueva línea de videos, los retos y competencias. Pero esta vez había una diferencia notable. Ya no se trataba de regalar dinero porque sí, sino de poner a las personas a competir por él. Los premios seguían siendo enormes, pero ahora el enfoque estaba en lo que las personas estaban dispuestas a hacer para conseguirlos. En uno de esos videos, por ejemplo, Jimmy ofrecía $10,000 a quienes se atrevieran a comer un ghost pepper, uno de los chiles más picantes del mundo. No era una tarea fácil. Este pimiento es cientos de veces más picante que una salsa tabasco o un jalapeño, y aunque el desafío era simple, también implicaba cierto riesgo. Ahí es donde muchos comenzaron a cuestionar el rumbo de su contenido. Ya no era simplemente dar, sino pagar por el espectáculo del sufrimiento. En otro reto, ofrecía un bote a la última persona que mantuviera su mano sobre él. La prueba se realizaba en medio de un lago, bajo el sol, con los participantes sumergidos hasta la cintura en agua. Y aunque las risas estaban presentes, también lo estaban la incomodidad, el agotamiento y el sacrificio físico. Este cambio de enfoque fue cada vez más evidente. El dinero seguía siendo el centro del contenido, pero ya no era un regalo sin condiciones. Ahora debía ganarse, y con el tiempo las pruebas se hicieron más difíciles, más largas y con más personas involucradas. En los primeros videos, los participantes eran sus amigos, pero poco a poco se sumaron desconocidos. Muchos en situaciones económicas difíciles, dispuestos a llevar su cuerpo y mente al límite por la posibilidad de cambiar sus vidas. En 2019, cuando MrBeast alcanzó los 20 millones de suscriptores, las expectativas por un video especial eran altísimas, y fue uno de sus fans quien tuvo una idea que encajaba perfectamente con la imagen que Jimmy estaba construyendo. En un post de Reddit propuso plantar 20 millones de árboles para celebrar los 20 millones de seguidores.
Cada dólar donado sería un árbol, Jimmy no lo dudó. Junto con el youtuber Mark Rober lanzaron la campaña Team Trees y la respuesta fue abrumadora. La iniciativa se volvió viral en todas las redes sociales y hasta Elon Musk se sumó con una donación de $1 millón. La meta se alcanzó antes de fin de año. Los fondos fueron entregados a la fundación Arbor Day, que se encargó de plantar los 20 millones de árboles en diferentes partes del mundo. Así, MrBeast consolidaba un nuevo modelo de impacto digital, combinar entretenimiento, altruismo y una comunidad global dispuesta a actuar. Pero aún faltaban nuevos capítulos, porque cuando todo el mundo se detuvo por la pandemia, él siguió adelante. Con el mundo en pausa por la pandemia, muchos proyectos se detuvieron, pero MrBeast no. A finales de 2020 lanzó MrBeast Burgers, un negocio de cocina virtual que operaba a través de restaurantes fantasmas y apps de delivery. Esta nueva apuesta no solo diversificaba su marca, sino que también generaba empleos en un momento donde muchos los estaban perdiendo. Paralelamente, su canal continuaba siendo una fuente constante de ayuda para los más afectados. Durante esos meses difíciles, subió varios videos en los que apoyaba a personas que habían perdido su trabajo o que pertenecían a grupos vulnerables. En uno de sus contenidos más impactantes, Jimmy y su equipo compraron absolutamente todo lo que había en 5 tiendas distintas para donarlo. No fue solo un acto simbólico, cada artículo tenía un destino claro. Primero, vaciaron una tienda de ropa y todo fue donado a una organización que ayudaba a personas sin hogar. Luego, compraron el inventario de una tienda de videojuegos y lo convirtieron en regalos de Navidad para un orfanato. Después, visitaron un concesionario de autos y regalaron todos los vehículos. También adquirieron equipos deportivos completos y los donaron a jóvenes en comunidades marginadas. Y por último, en un supermercado llenaron varios carritos con alimentos para un banco de alimentos local. Era imposible ignorar la magnitud de estas acciones. Sin embargo, algo cambió en la percepción del público. Aunque su intención parecía genuina, algunas personas comenzaron a sentirse incómodas. Surgieron críticas que señalaban una transformación en su filantropía. Lo que antes se veía como ayuda, ahora comenzaba a parecer entretenimiento basado en la necesidad. Y entonces la conversación se volvió más profunda. ¿Dónde está la línea entre ayudar y explotar? ¿Es posible mostrar actos de caridad sin convertirlos en espectáculo? Las preguntas flotaban en el aire, especialmente cuando se analizaban las miniaturas de sus videos, categorizadas cuidadosamente según el tipo de contenido que ofrecía. Había comparaciones extremas, como algo de $1 versus algo de millones, o desafíos de supervivencia donde Jimmy y su equipo pasaban días en condiciones extremas. Pero sin duda, la línea que más controversia generaba era la de los torneos, competencias donde se reunía a decenas, incluso cientos de personas a luchar por premios que podían cambiarles la vida, si resistían lo suficiente. Lo que antes parecía un juego divertido, ahora tenía implicaciones más profundas, porque muchos de esos concursantes no estaban ahí solo por la experiencia, estaban ahí porque lo necesitaban, y eso le daba un nuevo peso a todo lo que ocurría frente a las cámaras. En los nuevos torneos que organizaba MrBeast, el espectáculo visual seguía siendo asombroso, pero también comenzaba a revelar una realidad más cruda. A diferencia de los concursos televisivos tradicionales, aquí no se requería conocimiento ni habilidades físicas destacadas. Lo único que importaba era resistir al sueño, al dolor, al desgaste. Así nacieron retos como mantener la mano sobre un Lamborghini durante horas, incluso días sin moverse ni dormir, o permanecer dentro de un círculo rojo con otras 99 personas esperando ser el último en salir para llevarse el premio mayor. Estas pruebas, diseñadas para el entretenimiento, tenían algo en común: el límite humano. La resistencia física y emocional se convertía en el centro del contenido, y muchas veces quienes participaban no lo hacían por diversión, lo hacían porque el dinero podía cambiar su vida. Algunos confesaban que lo necesitaban para pagar deudas, hipotecas o incluso jubilarse. Uno de los retos más duros reunió a personas de entre 1 y 100 años, cada una encerrada en su propio cubículo. El último en salir ganaba $500,000. Ver a adultos mayores esforzarse por mantenerse en pie, con la esperanza de un alivio financiero, fue una escena que para muchos espectadores cruzó una línea. Las críticas no se hicieron esperar.
y una en particular captó la atención de todos, una animación del canal Mid Canyon, una sátira cruda e inquietante donde MrBeast era representado como un presentador que ofrecía un corazón o un Tesla a un hombre enfermo, necesitado de un trasplante. En la caricatura, el enfermo elegía el Tesla. Luego debía buscar las llaves del auto entre hieleras repletas de corazones humanos, mientras su vida pendía de un hilo. La escena cerraba con MrBeast destruyendo el hospital, como si todo hubiese sido un juego más. Aunque se trataba de una exageración grotesca, el mensaje era claro. ¿Hasta qué punto se puede gamificar la necesidad? ¿En qué momento la ayuda se convierte en espectáculo? La línea se difuminaba. El canal de MrBeast seguía creciendo y sus desafíos se volvían más extremos, más virales, más discutidos, y aunque la fórmula seguía funcionando, la pregunta persistía. ¿Estamos viendo actos de bondad o pruebas de resistencia disfrazadas de entretenimiento? En medio del creciente debate sobre sus métodos, el canal de MrBeast continuaba elevando la escala de sus producciones. La estrategia era clara: apuestas cada vez más grandes, escenarios cada vez más espectaculares y desafíos diseñados para llevar al límite físico y mental a quienes participaban. En uno de sus videos más populares, Jimmy encerró a 100 personas dentro de un almacén gigante, cada una en un cubículo separado, representando una edad distinta, desde el año 1 hasta los 100. El reto era simple pero implacable. El último en abandonar su cubículo ganaría $500,000. A medida que avanzaba el desafío, el desgaste emocional y físico era evidente, especialmente en los participantes de mayor edad. Algunos de ellos confesaban que necesitaban el dinero para pagar sus casas, saldar deudas o, al fin, poder retirarse. Fue un retrato crudo de una realidad que muchas veces preferimos no mirar: la vejez sin seguridad económica. Y es que más allá del entretenimiento, lo que empezaba a incomodar a muchos era la forma en que estas necesidades tan humanas eran puestas en vitrina. Mientras el público se maravillaba o se reía, detrás de cada prueba había historias reales, a veces dolorosas, de personas buscando una oportunidad, incluso si eso implicaba exponerse al agotamiento o al juicio masivo. La animación satírica de Mid Canyon volvió a resonar con fuerza, no por su exageración, sino porque en el fondo tocaba un nervio sensible. ¿Y si la ayuda ya no era lo esencial, sino el sacrificio? ¿Y si las buenas intenciones comenzaban a diluirse en el espectáculo? La paradoja era evidente. MrBeast había comenzado con una visión clara de cambiar vidas haciendo el bien, pero en algún punto del camino, la línea entre generosidad y show comenzó a borrarse. Cada hielera llena de corazones, cada cubículo ocupado por alguien que lo daba todo por sobrevivir en la competencia, nos recordaba que no solo se trataba de vistas o virales, se trataba de personas. Y quizás ese sea el dilema más profundo de toda esta historia. Para comprender la magnitud del fenómeno MrBeast, basta con observar cómo ha evolucionado el contenido en su canal. Sus miniaturas están organizadas casi como si fueran categorías de una gran plataforma de streaming, desde comparaciones extremas como «esto cuesta $1» versus «esto cuesta millones», hasta desafíos de supervivencia que lo llevan a pasar días en una balsa en medio de la nada o enterrarse vivo. Todo está diseñado para ser un espectáculo que no puedas dejar de mirar. Pero sin duda, la línea que más debate ha generado es la de los torneos. Dinámicas que enfrentan a personas por premios gigantescos, donde el último en rendirse gana. Lo más inquietante es que muchas veces no se trata de habilidades, sino simplemente de aguantar. Aguantar el cansancio, el hambre, el dolor físico o emocional. Como en aquel reto donde los participantes debían mantener sus manos sobre un Lamborghini durante días, o aquel otro donde 100 personas permanecían dentro de un círculo, sabiendo que solo una saldría con el premio. La crítica no es nueva. Desde hace décadas hemos visto programas donde la gente compite por dinero, pero hay una diferencia. En MrBeast, muchos de los concursantes no están ahí por fama ni por diversión. Están ahí porque lo necesitan. Porque ganar podría significar salir de deudas, pagar una operación o simplemente vivir un poco más tranquilos. Y es ahí donde el contenido, por más elaborado que sea, se enfrenta a su reflejo más incómodo. ¿Estamos presenciando solidaridad o desesperación? El final más simbólico llega con la animación de Mid Canyon, en la que MrBeast balancea una hielera con un corazón humano frente a un paciente moribundo, como si dijera: «Tengo lo que puede salvarte, pero primero necesito grabar un video». Al final, el hombre elige el Tesla,
y tras obtenerlo, MrBeast destruye el hospital entero frente a las cámaras. Es grotesco, pero también es una crítica contundente, porque lo cierto es que MrBeast ha cambiado vidas. Ha hecho cosas que ninguna otra figura en YouTube ha logrado, pero también ha planteado preguntas difíciles, preguntas sobre el límite entre ayudar y mostrar, entre dar y esperar algo a cambio, entre la generosidad real y la que se edita para YouTube. Para comprender la magnitud del fenómeno MrBeast, basta con observar cómo ha evolucionado el contenido en su canal. Sus miniaturas están organizadas casi como si fueran categorías de una gran plataforma de streaming. Desde comparaciones extremas como «esto cuesta $1» versus «esto cuesta millones», hasta desafíos de supervivencia que lo llevan a pasar días en una balsa en medio de la nada o enterrarse vivo. Todo está diseñado para ser un espectáculo que no puedas dejar de mirar, pero sin duda la línea que más debate ha generado es la de los torneos. Dinámicas que enfrentan a personas por premios gigantescos, donde el último en rendirse gana. Lo más inquietante es que muchas veces no se trata de habilidades, sino simplemente de aguantar. Aguantar el cansancio, el hambre, el dolor físico o emocional. Como en aquel reto donde los participantes debían mantener sus manos sobre un Lamborghini durante días. O aquel otro donde 100 personas permanecían dentro de un círculo, sabiendo que solo una saldría con el premio. La crítica no es nueva. Desde hace décadas hemos visto programas donde la gente compite por dinero. Pero hay una diferencia. En MrBeast, muchos de los concursantes no están ahí por fama ni por diversión. Están ahí porque lo necesitan. Porque ganar podría significar salir de deudas, pagar una operación o simplemente vivir un poco más tranquilos. Y es ahí donde el contenido, por más elaborado que sea, se enfrenta a su reflejo más incómodo. Estamos presenciando solidaridad o desesperación. El final más simbólico llega con la animación de Mid Canyon, en la que MrBeast balancea una hielera con un corazón humano frente a un paciente moribundo, como si dijera: «Tengo lo que puede salvarte, pero primero necesito grabar un video». Al final, el hombre elige el Tesla y tras obtenerlo, MrBeast destruye el hospital entero frente a las cámaras. Es grotesco, pero también es una crítica contundente, porque lo cierto es que MrBeast ha cambiado vidas. Ha hecho cosas que ninguna otra figura en YouTube ha logrado, pero también ha planteado preguntas difíciles, preguntas sobre el límite entre ayudar y mostrar, entre dar y esperar algo a cambio, entre la generosidad real y la que se edita para YouTube. La historia de MrBeast es un espejo de esta era, una era donde la bondad puede viralizarse, pero también comercializarse. Jimmy Donaldson no solo reinventó el contenido digital, nos obligó a preguntarnos si es posible hacer el bien, sin convertirlo en espectáculo. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en esta exploración tan profunda como incómoda. Si este video te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita. No porque queramos retenerte, sino porque aquí buscamos compartir historias que nos hagan pensar, sentir y cuestionar el mundo que nos rodea. Y recuerda que puedes unirte a nuestro canal de Telegram, donde compartimos pequeños gestos de gratitud con quienes apoyan esta comunidad. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado, porque al final del día lo que realmente importa no es cuánto damos, sino desde dónde lo hacemos.